Lo que me gustaba de Mauricio, muchas cosas me gustaban de Mauricio. Aparte de sus ojos que me encantaban, me gustaba que también era una persona muy pensante. Compartíamos la música, compartíamos ideales y era muy crítico. Y creo que él fue uno de los gestores de todas las discusiones que teníamos en el grupo. Era una de las personas más críticas a todos los métodos utilizados. Y creo que eso también me llevó a quererlo, a admirarlo y a sentirme parte de algo que compartía. El padre nos pedía mucho a Marcos, que lo iba a ver una vez por semana para ver qué noticias tenía de Debbie, para transmitírselas a Mauri. Le pedía a Marcos, sáquelo, que es una pena que este chico se está jugando. Nosotros se lo decíamos, Marcos le explicaba, vengo de verlo al padre de Debbie, me pide que te saque. Y Mauri nos contestaba, es muy fácil para ustedes. Mi mejor amigo lo mataron, mi novia está presa y yo me voy a ir del país. Yo recibí varios de sus poemas en la cárcel a través de mi tía, que los sigo teniendo en mi casa, muchos de ellos, y algunos de sus dibujos. Esa foto que está allá al final de toda la lista de las fotografías, que está tomando mate en la carpa, lo vimos en las cataratas, fuimos, entonces cruzamos a Brasil y ahí le dijimos, bueno, acá tienes la oportunidad, de acá te tomás un ómnibus, te iba con ella. Nosotros no lo obligábamos, le explicábamos que era peligroso lo que estaba haciendo. Bueno, él no vio las cosas así. Le parecía, no sé, no cumplir el pacto con los que estaban acá. La novia estaba presa y Marcos le decía... Ella va a salir y vos vas a estar preso, eso era lo que pensaba. Y Debbie te va a necesitar y vos no vas a estar. Bueno, eso fue una premonición. Muy movilizado por la desaparición de Débora, su pareja. Bueno, eso le marca todo su último tiempo. Le escribe poemas, canciones, y creo que todo ese tiempo lo vive en permanente declaración de amor a esa mujer que está prisionera, ¿no? Y que alguien los ha separado, y creo que eso fue lo que lo ata todo ese último tiempo a una razón de ser y de permanecer. En ese periodo Mauricio solía dormir en el consultorio mío que quedaba en la calle Viamonte y Paso. Y esa noche nosotros estábamos en una cena con un grupo de amigos en nuestra vivienda y entró una patota de militares. Tocaron el timbre. Nosotros les abrimos normalmente y ahí entró una persona con un revólver acá en la cabeza preguntando dónde estaba Mauricio. Y entonces pusieron a todos contra la pared y en ese entonces estaba durmiendo la nena segunda nuestra, que también la sacaron de la cama, la pusieron todos juntos y me llevaron a mí con una pistola en la cabeza hacia un auto para que lo llevara hasta el consultorio. Y Marcos le decía continuamente, Mauri, no me hagas elegir. Está Dina en casa y Dina no tiene ningún compromiso. Voy a tener que elegir. Papá, elegí. Tuvo que elegir. Entonces yo tenía que llevarlos al consultorio y antes de eso pararon en la seccional séptima, la que está en la calle Lavalle y Paso, para pedir, entre comillas, zona liberada. Y luego de eso al consultorio, donde al abrir la puerta lo capturaron a Mauricio y se revolvieron todo, se llevaron algunos documentos de él. Eso fue la noche del 18 de abril de 1978. Tengo un recuerdo de marzo del 78. Yo estoy en Humberto Primo,
y la 9 de julio, esperando cruzar, y desde un colectivo 100 que va hacia Constitución me gritan Gustavo, y me doy vuelta y era Juan Carlos, que estaba con saco y corbata, como empilchado para laburar, y me hace así. Fue la última vez que lo vi. De la noche del 8 de mayo al 9, yo salí del colegio, me vino a buscar mi novio, llegué a mi casa, hice zaguán como todas las noches con ese novio, y después entro a casa, me estoy comiendo y bueno, timbre, la policía, la patota, entran a casa, están un par de horas en casa, eran como 20 y pico con armas, y bueno, me detienen, me meten en un Falcon, hacen una racia por distintas casas y termino en el Vesubio. Yo pensé que en algún momento me iba a tocar a mí. Dije, porque soy el único que falta. En el bar de la esquina del castillo, donde nos juntábamos a estudiar o a repasar, un día se sienta y nos empieza a mirar una mujer que estaba con un señor con ojos muy llorosos y nos miraba y nos miraba y nos miraba y no nos preguntaba nada. Y nosotros empezamos a consultarnos entre nosotros, che, ¿qué le pasa? ¿Nos querrán preguntar algo? Teníamos, por un lado, el miedo a acercarte a alguien que te miraba, porque vivíamos perseguidos. Y por otro lado, la compasión de alguien que vos lo ves llorando. Era la mamá de Alejandra, que venía a preguntarnos si sabíamos algo de ella. A nosotros, en el colegio, nos habían dicho que Alejandra tenía hepatitis. Que faltaba porque tenía hepatitis. Una de las cosas que a mí me obsesionaba con respecto a la división era qué le pasaba a los demás cuando este banco que estoy yo acá, que estaba un día vacío, 2 días vacíos, 3 días vacíos, siempre era como ¿qué pasaba, no? Ahí pasa un año que mentiría si te digo que lo viví como una angustia permanente, porque es como una mancha blanca o negra, no sé. Digamos, no podemos dejar de recordar, pero hoy te diría que a lo mejor como mecanismo de protección fue, bueno, no sé, no pensar más. La metodología de chupar a uno y después empezar a chupar al resto de los que ese uno iba cantando o que estaba en alguna libreta de direcciones, es el primer miedo que nos agarró a todos, porque nosotros sabíamos por nosotros mismos que no teníamos ninguna actividad en ningún frente político, y el miedo lo teníamos igual, por lo cual el miedo no le pertenecía a aquel que militaba, el miedo era moneda corriente. Además del desaparecido hay un otro que se quedó y que empezó a recorrer manicomios, hospitales, cárceles. Mi padre contaba el otro día las veces que se quedaba fuera de una cárcel esperando a ver si podía preguntarle a alguien si por casualidad habían visto a mi hermana, ¿no? Porque, digamos, después de ese pequeño momento o intervalo en el cual uno decía por ahí es mejor no moverse para ver si pasa algo, después de eso, mi papá se largó a presentar habeas corpus. De trámite en trámite, reuniones con fulano, con mengano, con sutano, tipos que te piden plata. Vino, tocó el timbre y dijo que él era el carcelero de Mauricio. Y esta persona se llevó... 3 meses seguimos con él. Conectado con nosotros por teléfono.
durante unos 3 meses más. Y nos decía a veces en las llamadas telefónicas, miren que por ahí dejo de llamar y nunca van a saber nada de mí. Abogados, tribunales, habeas corpus, generales, diputados, qué sé yo, cuánta cosa había por ahí para poder preguntar al embajador argentino en Estados Unidos, al presidente de Estados Unidos, al Papa, qué sé yo, cuánta gente que le mandamos cartas y más cartas. Y bueno, todo con que se van a... que lamentan y que van a tratar de averiguar y van a tratar de hacer algo y bueno, y así pasaron los años. El expediente de mi hermana es larguísimo, está lleno de preguntas y de, no sé si llamarlas respuestas, cuando se dice que se rechaza el presente recurso de habeas corpus interpuesto a favor de Laura Isabel Feldman. Y punto. Y se rechaza, y no sabías por qué se rechazaba, ni qué quería decir, ni nada por el estilo. Pero hubo decenas de padres que se la pasaron presentando miles de recursos de habeas corpus. O sea, cuando todo esto pasó, no es que todos se paralizaron por el miedo y nadie hizo nada. Recién tuve noticias acerca del lugar donde estuvo mi hermana, que fue el Vesubio, a través de Alejandra Naftal, que también era estudiante de este colegio y por consiguiente la conocía. Yo estaba en una cucheta que tenía paredes de aglomerados a los costados y lo que pude saber, de golpe miro y estaba escrito Penny. Penny era el sobrenombre de mi hermana. Y bueno, por la fecha suponemos que la mataron entre fines de abril y mayo del 78. La única información después fue en enero del 79, cuando vino a visitarnos Leonardo Núñez, que él contó que en septiembre del 78 él fue blanqueado a la unidad 9 de La Plata y que pensaba que Mauricio había sido blanqueado a otro lugar porque en ese momento iban distribuyendo a todos. En realidad ese fue el momento en el cual lo mataron a Mauricio. Alejandra piensa que lo mismo, porque Alejandra estaba en el mismo campo junto con todos ellos y Mauricio y Juan Carlos le vinieron a decir que a la otra mañana temprano se tenían que levantar y que ella vio que un camioncito los vino a buscar. Y ahí los veo al Ruso y al Topo. Me llaman a mí, me dejan despedirme de ellos. Y a mí me da algo de tranquilidad, de que los pude abrazar, de que me acuerdo que al Topo le arreglé el cuello de la camisa. Y como eso un poco, ¿no? Como que yo puedo hablar de ellos, que los vi, que estuvieron, y qué suerte que soy yo, que fui tan amiga y que los quise tanto y que... Eso, que puedo recordar, que hay alguien que pueda recordar.